Hola, soy Diana Y yo, Marcela, y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Marce, qué alegría verte. Dianita, por fin. Brindemos, te tomaste las vacaciones de semana de receso muy en serio, ¿no? Era necesario. Yo no soy como de hacer muchas cosas a la vez y no termino haciendo las cosas mal, entonces toca con calma, con calma. ¿Cómo te fue? Amiga, te extrañé, pero nos fue súper bien. Yo vi el programa, muy lindo. Muchas personas nos han preguntado acerca de ese tema de la comunicación, así es que ha sido de verdad una experiencia muy linda. Bueno, y hoy te quise invitar aquí al patio, al verde, a darle un aire diferente, a estar en la naturaleza, estar afuera, aguantar un poquito de viento, de Bueno, sol. es necesario ese contacto con la naturaleza para bajar los indicadores de estrés, de ansiedad, de tantas cosas y desafíos que tenemos. Creo que la naturaleza Dios la ha usado para traernos esa paz que necesitamos. Y hoy es fundamental como este background de naturaleza, porque es uno de los temas que vamos a tocar hoy y es la ansiedad. La ansiedad. Qué tema tan importante para nosotras las mujeres. Tenemos unos niveles de ansiedad en porcentajes en la población altísimos, Marce. Como nunca yo creo que se ha disparado ese tema de la ansiedad y es más, hay varias clases de ansiedad, hay ansiedades que te llevan hasta realmente a tener ataques de pánico. Y hay ansiedad que tú la puedes manejar a través de los pensamientos, de las actitudes, de tener tiempos intencionales, ahí sí, contigo, con tu gente, con tu alrededor, con la naturaleza, con la respiración. Pero hablemos un poquito de qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Marce? La ansiedad es como ese mecanismo de defensa que tiene tu cerebro para poder hacerle frente a las situaciones. Muchas veces es usado la adrenalina y la noradrenalina, que es lo que te hace empoderarte así para enfrentar. Cuando viene la ansiedad hay un desequilibrio en estas dos componentes y ahí es donde mucha gente necesita ser medicada o simplemente necesitas terapia o simplemente necesitas revisar tus pensamientos porque todo viene a través de un pensamiento, ¿no? O sea, de lo que yo realmente temo, que es muy de la mano, lo hablábamos antes de empezar, el miedo es el hermanito de la ansiedad. Para que venga la ansiedad, para mí es este proceso. La ansiedad es un pensamiento y viene el miedo, que es como su hermano ahí gemelo que no lo suelta. Y viene todos esos desafíos de temor, de qué va a pasar, por qué me estoy imaginando esto que realmente no está sucediendo. Aparte de todo, pienso que obviamente, Marce, la ansiedad es un tema que muchas veces la gente dice, ay, como es de ansioso, y lo tomamos como muy a la ligera, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de ansiedad hablamos de unos cambios químicos en nuestro cuerpo, como tú decías, o sea, como lo hace la depresión también, es un cambio físico en nuestro cerebro de lo que nosotros atraemos como pensamientos, ¿no? A nuestra cabeza. Pienso que te lo comentaba que la ansiedad y la fe se ven con la misma cara de la moneda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tanto la fe como la ansiedad son cosas que no han pasado. Nosotros nos ponemos ansiosos por cosas que no han pasado, así como la fe es la certeza de lo que yo no, o sea, es la certeza que yo tengo que algo va a pasar, ¿sí? Entonces, a veces es cómo vamos a actuar, con ansiedad o con fe. Y creo que esa es una de las cosas que siempre tenemos que tener en nuestra mente al pensar, ¿realmente voy a tomar esto con fe o con ansiedad? Sí, yo creo que la ansiedad es algo que se nos va yendo de las manos. Entonces,
Lo hablaba con Carlos y me ponía un ejemplo que es como yo mantener este pocillo un ratito, acá está lleno de café, pero resulta que decido tenerlo no solo 15, 20 minutos, sino 1 hora, 2 horas, 3 horas, y es como seguir cargando algo continuamente, donde va a llegar un momento donde el brazo me va a temblar, donde me voy a sentir incómoda, pero no lo voy a soltar. Entonces es eso también un poco la ansiedad, ¿no? Es un temor, es un miedo, es algo que yo retengo y retengo, son esas emociones retenidas ahí, que llega un momento donde ya pierden el control de realmente de la lógica de mi cuerpo, de la lógica de mi cerebro, y empieza y traspasa como algo más fuerte. Marce, y yo pienso también que la ansiedad llega cuando yo le abro una puerta al miedo, ¿no? Sí, es que son O sea, inseparables. son inseparables. Lo primero que pasa es que yo le abrí una puerta al miedo y allí inmediatamente entró algo peor, que es la ansiedad. Pero si yo no controlo esa ansiedad, entonces viene algo todavía más difícil que puede ser como llegar a ataques de pánico, a tener que medicarnos, etcétera, por abrir una puerta, ¿no? Sí, porque mira, el miedo realmente es algo que sí existe, ¿no? Sí. O sea, tú ves la culebra ahí, yo le tengo, no me gustan las culebras, No, yo las serpientes. tampoco, yo me apunto, no, yo Sí, tampoco. entonces, por ejemplo, tú la ves y es físico, o sea, es real, existe, o sea, tengo miedo, ¿de qué? De que me pique, ahí está, ¿no? Pero la ansiedad no existe, no hay cómo comprobarla, es tu imaginación, ¿sí? Es esa expresión de overthinking, sobrepensar, o sea, es muy de moda esa expresión, sobrepienso, entonces me hago todo el tiempo como películas, videos de lo que va a suceder, y el meterme en esa película y en ese cuento me causa varias cosas, o sea, me causa sudoración, me causa taquicardia, realmente siento algo estomacal, como que me da ese hueco en el estómago, o me puede dar úlcera o gastritis, ¿sí? Porque se manifiesta. La gente que no puede manejar la ansiedad, porque la ansiedad tiene como etapas, realmente siente, no es que te lo estás inventando, no, sientes miedo. Claro. Yo tengo una persona muy cercana a mí, una tía mía que ha pasado por muchas cosas, y ella tuvo en un momento de su vida ataques de pánico y la dejaban totalmente quieta en la calle y decía, necesito que me vengan a recoger, yo siento que me va a pasar algo, y pues no estaba pasando nada, pero en su No, qué cuerpo miedo. y en su cerebro sí estaba pasando. Y sobre todo que, bueno, a veces nosotros decimos, bueno, tomamos como la expresión de la ansiedad, como te lo decía ahorita, realmente la tomamos como algo muy corriente, ¿no? Como, ay, está ansioso, ay, tiene, pero tenemos que ponerle mucha atención a eso, sobre todo cuando nosotros vemos a alguien cercano a nosotros, que por ejemplo nosotros, no, es que mi hija es muy ansiosa. Ojo, eso no es como que mi hija está ansiosa y déjelo pasar. No, creo que hoy en día la ansiedad es algo que nuestros hijos sufren, Sí. que nuestros esposos sufren, que nosotras sufrimos. Es una realidad en la vida de nuestra familia, Marci. Y yo veo que cada día con los temas del colegio, la presión social, la presión de los amigos, la presión de la nota, la presión de no quiero perder el año, la presión de no entiendo, eso produce ansiedad en nuestros hijos. Y creo que por eso tenemos que estar muy atentas a esos síntomas, a esas alertas, Marce, ¿cierto? O sea, porque como tú lo dices, empiezan a ocurrir cosas en nuestro cuerpo y tenemos que estar muy atentas, no solo de nuestra familia, sino de nosotras, porque a veces pueden ser cosas que no nos damos cuenta. Yo no me puedo dar cuenta que estoy ansiosa, por ejemplo, pero que eso puede traer cosas más adelante. Entonces es como qué cosas nosotras pudiéramos ver y decir, aquí estamos entrando en una etapa de ansiedad como más profunda, como algo ya no tan como está solo ansiosa. Yo creo que uno de los primeros indicadores es que piensas demasiado en algo, tienes un pensamiento repetitivo, ¿cierto? Y ese pensamiento te lleva a un escenario que no existe, ¿sí? Ahí es cuando tú dices, y si yo estuviera allá, o si me encontrara esta persona, o si tuviera que presentar el examen, pero ya lo presenté ahí, me lo devolvieron, el examen dice 0, ¿sí? Entonces empiezo, y ese pensamiento se vuelve repetitivo. Te va quitando como el gozo del día a día, ¿sí?
Las personas ansiosas realmente lo reflejan en su cara. No hay Sí. libertad en sus vidas, no hay paz, no hay felicidad, sino que todo el tiempo hay como, se sienten como agobiados. Agobiados, se quejan por todo, nada está No bien, hay todo les contentamiento. parece mal. O sea, una persona ansiosa realmente está en constante angustia por todo. También creo que uno de los que, digamos, de las causantes, o bueno, de cómo me doy cuenta de que estoy ansioso, creo que es esa pérdida del sueño. Ay, sí. Eso es supremamente, o sea, ese es un indicador grande. Cuando yo me acuesto y no tengo la capacidad de dormir ni de recuperarme y levantarme cansado, como que te levantas y sigues pensando, como rumiando ese pensamiento, tú dices, No descansaste. estoy teniendo un cuadro de ansiedad, ¿sí? Cuando empiezas a comerte las uñas, en los jóvenes eso es muy, muy, muy normal, entonces te comes el esmalte, ¿sí? Luego sigues por la uña y entonces ahí es donde tú dices, ¿qué está pasando? Cuando te dan ganas de comer en exceso, entonces comes un poco más porque crees que comiendo sacias como ese tema que tienes en tu estómago y en tu alma, entonces comes y no solamente comes chatarra, puedes comer cosas saludables. O sea, yo me acuerdo en un proceso con mi papá y yo le decía, ¿estás ansioso? No, llevo 6 bananos. Estás comiendo saludable, pero estás ansioso. El bananito no hace daño. Pero 6 al día sí. Entonces, es como aprender a identificar como esos indicadores, perdón, que dicen como algo no está bien, algo está tomando el control. Realmente tú no tienes el control. Y yo creo que ese es un punto donde la ansiedad se hace más fuerte. O también hay personas que dejan de comer, Marce. O dejan de comer. Entonces Totalmente de acuerdo. entran en un proceso también como de desnutrición, de que dejan de comer, de que prefieren no comer porque les causa todavía más ansiedad la comida. Sí. Entonces, yo creo que el tema de la ansiedad es un tema muy de moda, pero porque es un tema real, ¿sí? Sí. O sea, la gente está teniendo mucha presión Sí. en todas las áreas de su vida. Una presión en la iglesia, una presión por su cuerpo, una presión por un estatus social. Además, como ahora todos en cuenta, ¿qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Entonces, como que tú te vas sintiendo como quedado, y eso va creando como una ansiedad en tu vida. La ansiedad para mí es no tener el control, ¿sí? Sí. Cuando yo siento que no tengo el control, entonces yo siento ansiedad, ¿sí? Sí. Porque para mí la ansiedad es, suelta el control. ¿Por qué me da ansiedad? ¿Por qué me angustia? Porque no sé qué va a pasar. Y como no sé qué va a pasar, pues eso me causa un poco de estrés. Claro, y cuando tenemos un temperamento controlador o somos personas que tendemos a controlar todas las cosas o tendemos a por lo menos querer tener todo organizado y que pase como yo lo espero, pues cuando eso no pasa, pues me lleno de realmente de ansiedad. Una de las cosas que yo creo que nos quita la ansiedad es la capacidad de disfrutar lo que está pasando hoy, Marci. Cuando entramos en ese proceso de ansiedad, perdemos realmente esa capacidad de poder disfrutar las cosas lindas que nos están llegando a la vida hoy, por estar pensando en lo que no va a pasar más adelante, que quién sabe si va a pasar o no. Y yo pienso que la ansiedad empieza como con una educación en tu pensamiento. Entonces, si estamos teniendo episodios de ansiedad, debemos hablarlo. Sí. ¿Por qué? Hay una expectativa muy alta ahora en el mundo y es que tú no puedes mostrar lo que te está pasando. Entonces tú tienes que mostrarte que todo está bien, que tu familia es perfecta, que tú tienes el control de todo, pero no, o sea, eso pasa hasta en las mejores familias. En Sí, las no. mejores familias ha habido un momento de ansiedad por una incertidumbre, porque no saben qué va a pasar en el futuro, porque no tienen el control. Entonces es importante entender que esto no es de pocos, es de muchos. Es de todos. Y que si lo hablamos a tiempo, podemos realmente sanarlo, combatirlo. A mí me gusta mucho el tema del cerebro y lo he estudiado
Y el tema de la ansiedad es muy, muy, muy cerebral. Entonces, hay gente que sí necesita como una medicina, pero los psiquiatras son muy claros y dicen, si no hay una conciencia del pensamiento tóxico, que ahí empieza todo, por más medicina que tú tomes, nunca vas a salir. Entonces tienes que esforzarte desde la conciencia a trabajar por eso. ¿Cómo sé qué me produce ansiedad? ¿Qué es lo que me produce ansiedad? Tengo que conocerme, ¿sí? Tengo que conocerme, tengo que saber qué me produce ansiedad, el no tener el control, el estar en un trancón, Sí, por hay ejemplo. gente, y si vives en Bogotá de malas, Sí, o sea, o sea, entonces, el querer, por ejemplo, la enfermedad. Cuando tú medio te sientes enferma, tú empiezas a decir, y no, entonces ahora tengo que ir al médico, y entonces ahora qué me va a salir, no, 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 no. Sí, por ejemplo, eso te causa ansiedad. En el trabajo, nuestros esposos, ¿no? Como tienen que enfrentar un cargo nuevo, mi esposo que está en un proceso, por ejemplo, de un cargo nuevo, entonces 25,000 entrevistas, y yo le pregunté ayer, ¿y tú cómo haces para todas las entrevistas poner la misma actitud, no? Y él me decía como, no, saber que tengo que dar lo mejor de mí y dejar atrás la ansiedad. sí. Y saber que el futuro es del Señor. Y creo que ahí es la fe, ¿no? El saber que no importa lo que venga, no te hagas películas en la cabeza, trata de gestionarlo con el Señor. Y hay muchas cosas como uno puede gestionar el tema de la ansiedad. No, y lo que las dos también hablábamos, la importancia de tener en nuestra vida alguien cuerdo, Muy importante. una amiga cuerda. Sí. Nosotras como que cuando yo no estoy cuerda, tú estás cuerda, cuando Sí. y viceversa, ¿cierto? Siempre Sí, nos sí. pasa, o sea, siempre necesitamos a alguien y poder aceptar. A las mujeres no nos gusta como sentirnos al descubierto, ¿no? Como sentirme que me vean vulnerable. Entonces también es como yo ir y decirte, oye, estoy pensando esto, ¿será que estoy loca? O sea, tenemos que realmente reconocer que podemos tener pensamientos estar locas. tóxicos, que podemos Sí, estar total. teniendo pensamientos tóxicos y tener la opinión de verdad, Marce. Las animamos a que tengan una amiga a quien puedan acudir y decirle, mira, estoy pensando esto, me está pasando esto, ¿será que esto está bien o será que estoy mal? Porque yo creo que hay muchas cosas que pues, se pueden trabajar ahí. Claro. Y hay otras que te van a decir, oye, no, sabes que necesitas ayuda. Sí. Necesitas ayuda porque se puede estar saliendo de las manos. Y lo último que uno quisiera es que una persona terminara en un lugar, por ejemplo, Internada. internado por una ansiedad mal manejada. Entonces, Perdóname, tranquila. también pienso que dentro de eso es cuidar mucho de qué nos estamos alimentando, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos días que estamos viendo esta triste noticia de la guerra en Israel, uno se llena de muchas noticias, o sea, tú abres Facebook, abres Instagram, abres cualquier red social o abres las noticias e inmediatamente todo está mal, ¿no? Y hasta qué punto si eso me afecta como persona, pues yo tengo que de pronto alejarme un poco de eso. Si mi ansiedad es porque estoy, por ejemplo, tengo unos kilos de más. Y si mi ansiedad es porque estoy pasada de peso, porque no me veo como me quisiera ver, pero yo me la paso alimentándome de páginas fit, de mujeres perfectas, lo que me la paso viendo es eso me va a llenar más de ansiedad. Sí. O sea, si te dicen, mira, te salió el colesterol alto y tú te metiste a Google y el doctor Google te dice que el colesterol alto es lo peor y todo esto. ¿Tú qué hiciste? Antes de ir al médico, que él te diga cuál es tu realidad, ya te pintaste tú una realidad que quizás no es la tuya. Entonces, creo que tenemos que cuidar mucho de lo que nos estamos alimentando. Claro, porque ahí viene, tú ves, yo le digo a mis hijas, necesitas solo una imagen para que ya haya un pensamiento diferente. ¿Sí? Todo empieza con una imagen. Y nosotros a través del día, los estudios dicen que tenemos 90,000 pensamientos, de los cuales 20,000 son nuevos y solo 70,000 se repiten. Se repiten. Entonces, si yo estoy repitiendo ese pensamiento, que es el que me causa estrés, que es el que me causa miedo, es inevitable
que no venga la ansiedad. Claro. Creo que todos hemos vivido ansiedad en algún momento de nuestra vida en diferentes áreas, ya sea por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra vida, porque quisiéramos estar en un lugar que no podemos estar o quisiéramos tener un estatus social que no lo logramos. Creo que todos hemos vivido, aquí lo importante es saberlo gestionar. Y eso también nos lleva a ver mucho, la ansiedad tiene que ver mucho con mis expectativas, ¿no? Versus la realidad. Entonces también es un poco que nosotras necesitamos aterrizar nuestras expectativas. Yo no me puedo poner una expectativa mucho más grande de lo que yo sé que voy a lograr, porque entonces el problema es que eso me va a llevar a una realidad llena de ansiedad, porque mi expectativa no es igual a la realidad de hoy, ¿no? Yo creo que es uno de mis desafíos más grandes y creo que es lo que más ha trabajado el Señor en este tiempo, es la expectativa versus la realidad, ¿sí? Y creo que en diferentes áreas, desde la familia que uno idealiza. Mis hijos perfectos. Los hijos que uno idealiza, la vida que uno idealiza, el entorno que uno idealiza, y uno quisiera como que todo fuera tan perfectico como uno, pues como uno lo planeó, lo soñó, y eso trae un poco de ansiedad, expectativas versus realidad. Y ha sido mi trabajo el último tiempo. No te crees expectativas tan altas, no. ¿sí? No llames las cosas, ahí sí, que no son como si fueran, porque es que te vas a llenar, o sea, no vas a poder ver la realidad. Y creo que una de las cosas que yo le he pedido tanto a Dios es que me permita ver la realidad, no importa lo cruda que sea. Sí. Pero que no me vaya yo engañada. Que yo, si mis hijas están teniendo unos desafíos que tal vez para mí van a ser muy duros, no importa, necesito saberlos. ¿Por qué? Porque también nosotros presionamos de tal forma que todos tenemos que ser perfectos, todos sonreímos para la foto de Instagram, todos estamos bien. Pero nadie se da cuenta de todo lo que pasó antes de esa foto, ¿no? Sí, que ninguno quería. Mi tema con Gabriela es que a ella nunca le gusta, entonces ahora ya está creciendo y ya medio pone la cara y sonríe. Pero entonces uno se hace unas expectativas muy, muy, muy altas, también con el esposo, ¿no? Sí. Entonces, también conmigo, o sea, yo puedo decir como, voy a madrugar todos los días a las 5 de la mañana a entrenar. Entonces te haces esa expectativa, pero la realidad es que no te gusta madrugar, ¿sí? Entonces no te presiones a hacer cosas, no presiones tu entorno, no presiones tus hijos. Sí, hay que sacar lo mejor y tenemos que buscar que realmente todos demos lo mejor y avancemos, pero que no haya esa presión. Yo he bajado esa presión en mi casa, por ejemplo. Para mí sí es importante las notas de mis hijas, pero eso no me va a llevar a quererlas o quererlas más o menos, sí. ¿no? Entonces, den lo mejor. Mariana, 7.5, good, ¿sí? Juanita, 9.8. Para mí yo siento la misma emoción con las notas que sean, no importa la hija que sea, ¿sí? Porque yo me cansé de vivir una expectativa de Mariana tiene que ser 9, Mariana tiene que ser 8, Juanita no puede bajar de 9, 8, de 9. No, o sea, no. Gabriela tiene que ser obediente, Gabriela tiene que recoger la ropa, Gabriela... No, pues cada uno vive su proceso y yo creo que es bajarles un poco la atención a ellas. Nuestros hijos tienen mucha presión, nuestro esposo tiene mucha presión, nosotras como mujeres tenemos mucha presión y si no sabemos gestionarlo de forma correcta, vamos a terminar en cuadros clínicos, que no es para nada chévere. Y es como lo que vivimos con la generación de hoy en día, ¿no? La generación de hoy en día no se quiere frustrar y le huye a la frustración. ¿Y qué pasa? Nos pasa a nosotras mismas. Nos cuesta en aprender a ver a nuestros hijos frustrados, a vernos nosotras mismas frustradas. Entonces, ¿qué pasa? Como dices tú, nos llenamos de un montón de expectativas, estamos en el afán de hacer cosas para que nadie se frustre. ¿Por qué? Porque todo tiene que funcionar bien. Porque además tenemos que vivir una apariencia, exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, la familia perfecta, la que sonríe, todos, no, o sea, también nos despeinamos, o sea, sí, también, sí, o claro, sea, nos despelucamos. Y sí, y es eso, yo creo que es entender que hay una realidad, que hay cosas que van mucho más de fondo que de forma, ¿sí? Que hay que enseñarle a nuestros hijos y tenemos que aprender nosotros a darle la dimensión que merecen las cosas, no a sobredimensionar.
creo que eso es un tema que nos pasa, a mí me da risa porque yo veo que todas las mujeres somos excelentes libretistas, o sea, por lo menos la mayoría, somos muy buenas, o sea, pudiéramos hacer unas producciones de los videos que nos hacemos nosotras en la Yo hay cabeza. veces pienso como menos mal, nadie está viendo lo que yo estoy pensando, porque yo a rato soy asesina, a rato yo hago de todo un poco en mi mente y yo, ¡ay, Dios mío, menos mal! Y mira que le pasa mucho a nuestras hijas, a mí me pasa por ejemplo con Mapis que en realidad ella se frustra de una forma que sobredimensiona lo que le está pasando, puede ser una cosita así, pero es una cosa, entonces yo digo Ay, sí, pero eso es mucho, es muy de mujer. claro, pero Sí. entonces yo digo sí, hay que afirmar sus emociones, pero también hay que enseñarles a frustrarse, porque cuando no aprendemos a frustrarnos, por eso la ansiedad llega a nosotras de esa forma. Y sabes que la frustración es algo que yo trabajo intencionalmente en mi casa. A mí me gusta que se sientan frustradas. Y yo soy como, mamá, quiero, no sé, el teléfono. Sí, yo lo tengo, el teléfono. ¿Me lo prestas? Ya va. Sí. Porque es tan importante el saber esperar, el esperar los tiempos. La frustración hace parte de la vida y hay que aprenderla a gestionar. Y yo no sé si tú piensas lo mismo, pero también parte de que la vida hoy va tan rápido, Marce, de que todo es tan instantáneo, eso produce todavía más ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no son para mí así de rápidas, así de instantáneas, cuando no obtengo respuestas así de rápido, cuando no me lo ponen así en bandeja, pues ¿qué pasa? Me pongo ansioso. Sí, Porque no todo es ágil, no todo es rápido. así es. Entonces, yo pienso que una de las cosas que también debemos trabajar es eso, esperar. O yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú ves una serie de Netflix, la ansiedad no te deja, o sea, tú tienes que acabártela rapidito. No, ¿sabes qué hacen mis hijas? Se ven el primero y el último capítulo y yo, ¿y qué pasó en el proceso? O sea, algo pasó aquí. Es las generaciones nuevas, ellos todo lo tienen muy rápido, entonces Claro. hay que aprender. Pero en cuanto a nosotras, esta mañana Dios me da una palabra y es como, no te inquietes por nada, ¿no? No te inquietes por nada. Tu hija no se levantó temprano, no te inquietes por nada. ¿Sí? No están funcionando las cosas como tú crees, no te inquietes por nada. Y yo creo que si somos realmente conscientes de esa palabra, no me inquieto por nada, porque es Dios quien tiene el control, porque yo no lo puedo tener. Es el que, pues me voy a quedar tranquila. No te inquietes por nada. Si digamos, no estoy diciendo que no seas proactivo y que hagas cosas pero no al nivel de la ansiedad. O sea, si tú crees que no vas a llegar al mes y te va a hacer falta, pues no te inquietes por nada, porque la ansiedad te lleva a cometer errores, porque la ansiedad es confusión en tu mente, ¿sí? O sea, estás tan empeliculado que no sabes realmente desde la conciencia actuar. Entonces, no te inquietes, Dios te va a dar las estrategias. No, y sabes qué pasa en todo este proceso, digamos, del cerebro, yo aprendí algo que me enseñaron con David y me decían, cuando él se desregula, es como si tú sacaras todo lo de tu cuarto. Un día te paraste y se te ocurrió sacar todas las cosas del cuarto. ¿Cuánto te demoras? Sacarlas es muy rápido. ¿Cuánto te demoras tú en volver a ensamblar tu habitación? Mucho. Entonces, eso pasa cuando nosotros tenemos esos cuadros de ansiedad. Nos desregulamos a tal punto que desordenamos todo, ¿cierto? Todo en nuestra cabeza está desordenado. ¿Cuánto nos vamos a demorar en volver a traer paz y calma? Entonces, es como realmente vale la pena que yo desordene mi cabeza, mi vida, mi entorno de tal forma que después me va a tomar un montón de tiempo volverlo a ensamblar y volverlo a poner en como donde estaba, como estaba. Pienso que es algo que nos toma mucho tiempo. Y que tenemos que aprender a gestionar. O sea, la ansiedad son temores confusos y que cuando llegan los ataques de pánico realmente es un descontrol total, ¿no? Entonces, ¿cómo yo realmente le pido al Señor que tome el control, ¿no? Porque nos han enseñado muchas veces como, nada, tú toma el control. Y para mí tomar el control es estar en conciencia. Sí. ¿Sí? Estoy viviendo esto. Esa es la conciencia. ¿Qué necesito? Que el Señor venga realmente y tome el control.
Y en este tema que estamos tocando, que me metí a investigar un poco, encontré una historia que me llamó mucho la atención. Y es la historia de el hijo de un doctor, un niño que tiene un campeonato de fútbol y ha sido su pasión toda la vida, pero como 2 o 3 semanas antes se hace daño en un tobillo. Entonces él llega a la casa llorando y le dice, papá, 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 no, estoy mal, mi tobillo. Entonces el papá le dice, hijo, tranquilo, vas a estar bien para el partido, ¿no? Y él dice, no, papá, es que tú no entiendes, es mi partido, es súper importante. Hijo, ¿tú sabes quién soy yo? Entonces el papá, él le dice, sí, claro, eres médico. No, pero ¿tú sabes qué clase de médico soy yo? Sí, claro, eres ortopedista, traumatólogo. Bueno, entonces te voy a invitar a la cirugía que voy a hacer esta tarde para que veas cómo yo hago para que una persona que no puede caminar pueda caminar. Entonces lo mete a cirugía y lo ve y ahí el papá lo ve cómo opera y cómo ayuda a esta persona para que vuelva a caminar y todo esto. Y cuando salen de la cirugía le dice, ¿ahora sí me crees? ¿Crees que en 2 semanas no te va a pasar nada? ¿Que vas a poder jugar? ¿No es tan grave lo que tienes? Y le dice, sí. ¿Cambió el papá? No. El hijo conoció quién era su padre realmente y cuál era su parte experta de todo el Y cuerpo. eso lo llevó a confiar. Lo llevó a confiar. Entonces, a mí me lleva a pensar en el Señor, ¿sí? Que entre más nosotros conozcamos a Dios, realmente vamos a entender que Él es especialista en ansiedad, que Él es especialista en temor, que Él es especialista en angustia, que Él es especialista en trabajar eso que nos roba la paz, porque Él vino a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y a decirnos, no te inquietes por nada, porque declaramos y descansamos en un Dios todopoderoso que realmente sabe lo que va a pasar, que Él no se está inventando todo como nosotros en nuestra cabeza, que Él sí tiene el control y que ahí es donde nosotros debemos soltar el control. Y ahí es cuando nosotras podemos realmente tomar la decisión de vivir por fe y no por ansiedad. Así es. Pero así sobre es. todo, Marce, que invitemos hoy a las mujeres que nos están viendo a que hagan un diagnóstico. ¿Qué les produce a ustedes ansiedad? Creo que cada una de nosotras somos conscientes de lo que nos produce ansiedad. Yo sé que me produce ansiedad a mí. Yo no sé, Marce, a ti, pero por lo menos yo me empiezo a sentir enferma y eso a mí me produce ansiedad porque yo ya me imagino que no voy a poder hacer todo lo que yo tiendo a hacer por estar enferma. Eso a mí ya me produce un miedo, me produce una ansiedad. Entonces, que nosotras podamos realmente, mujeres, hacer un diagnóstico que nos produce ansiedad y que vayamos a ese papá, a ese doctor, que lo conozcamos y que entendamos en esas áreas que tiene él para nosotras. Hay muchas formas de uno combatir la ansiedad. Lo primero es lo que tú dices, soy consciente de, me conozco y conozco mis debilidades. Hay otra forma de combatir la ansiedad y es de entender lo que Dios tiene para mí. Pero hay cosas físicas que podemos hacer. Por ejemplo, desconectarnos un rato y conectarnos, digamos, con lo que Dios ha creado. Tener tiempos de respiraciones intencionales, porque hay momentos donde realmente tú sientes el pánico, te da el vacío, Claro. la taquicardia, o sea, la ansiedad ataca 3 áreas, el estómago, el corazón y la respiración, punto. No, y hay ejercicios de respiración Que te pueden ayudar que muchísimo. nos ayudan. Por ejemplo, yo hago un ejercicio por la noche cuando me siento que hay mucha ansiedad y es porque como que no cerré la agenda. ¿Sí? Entonces, cuando no cierro la agenda, para mí, ¿qué es cerrar la agenda? Como que en mi mente o en mi agenda escribo como, mañana tengo que hacer esto. Y entonces, haberlo hecho todo. Exacto, entonces, o mañana, o está para mañana. Entonces, tengo que recordarme a mí misma y decir, no, espérate, eso lo vas a hacer mañana. Sí. Y respiro, ¿sí? O sea, respiro y trato de descansar y de ser consciente. Hay comida que te lleva a ser más ansiosa. El dulce. El café en exceso, por ejemplo. El café en exceso, muchas personas, a mí no, yo puedo tomar café, pero hay muchas personas que las activa, las pone ansiosa. El dulce, el alcohol, ¿sí? El exceso de carbohidratos, de cosas de panadería, todo esto realmente hacen algo químico en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ser intencionales y entender que estos espacios también bajan la ansiedad. Poderme sentar con una amiga y decir, estoy viviendo esto, me pasa eso, o me pasa aquello, estaré bien, estaré mal. Creo que eso hace parte de nosotros gestionar correctamente nuestra ansiedad, es ser conscientes.
es renunciar a ese TikTok que tenemos adentro, que es como un reloj, que creo que es lo que yo más he trabajado de tengo que hacer, Sí. y no, o sea, hay un tiempo para todo. Y tenemos que tomarnos ese espacio, es importante que nos tomemos ese espacio en el que realmente nosotras podamos bajarle a eso y gestionarlo en nosotras para poder ayudar a nuestros hijos, a que ellos también aprendan a gestionarlo. Y, Hay una frase, Marce, dale. que yo escuché, que habíamos escuchado con mi esposo y que esta mañana él me la recordó, y me dice, y la frase dice, la depresión es exceso de pasado, pero la ansiedad es exceso de futuro. Así es. Entonces tenemos que aprender un poco a bajarle ese exceso al futuro, al qué va a pasar, a cómo va, y como les decía yo ahorita, o sea, como te decía yo, aprender a disfrutar lo que tengo hoy, lo que está pasando hoy en mi vida, a disfrutar esos espacios. Yo encontré una resolución, como una declaración acerca de la ansiedad que dice, no tengo que revivir el ayer, aprenderé de él, buscaré misericordia para él, pero no viviré en el ayer. El sol se puso en el ayer, el sol no salió mañana, hasta mañana no puedo cambiar mañana. Hoy voy a vivir el hoy, enfrentar el hoy con las fuerzas de hoy, bailar el vals de hoy con la música de hoy. Voy a bailar hoy, a reír hoy y cuando llegue el mañana, lo haré mañana. Y creo que es entender que por nada debemos estar afanados, que debemos confiar en aquel que tiene sí el control de todo, que debemos confiar en aquel que realmente sabe lo que vivimos, porque nadie nos va a comprender más que él, Nana, nadie. O sea, por más que seamos muy buenas amigas, por más que tengamos nuestro esposo, realmente ir a esa fuente de paz, realmente ir a esa fuente del que dice, por nada estés afanada, por nada. Y cuando dice nada, es nada. Es nada, es creértelo, es saber que él sí tiene el control. Y todas tenemos desafíos. Desafíos en la salud, desafíos con familiares enfermos, desafíos con esposos sin trabajo, desafíos con hijos pasando momentos de rebeldía difíciles. O sea, tenemos muchos desafíos con nosotras mismas que nos sentimos cansadas muchas veces, ¿sí? Como dice esta declaración, aprendamos a vivir el hoy. Bailemos el vals de hoy. Y una cosa a la vez, Mar. Sí, y una cosa a la vez. O sea, no todo en nuestra vida está mal. Ese es el exceso de futuro. No todo en nuestra vida está mal. Una cosa a la vez. Vayamos teniendo estrategias, momentos para cada cosa. Dios siempre tiene la solución a nuestros problemas. Y por lo menos si estamos pasando por una dificultad y tenemos que pasar por ella, tenemos la certeza de que tenemos alguien que nos está acompañando, que nos va a ayudar, que nos da las herramientas, que vamos a salir adelante de allí. Como dice la palabra, en todo esto pensar, en todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí está la renovación del pensamiento. Amiga, de verdad, qué delicia hablar contigo hoy y definitivamente recordar que los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Dios te bendiga. Amén. A ti también.